Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática. Saludos y bienvenidos a tu programa desde Puerto Rico hacia el mundo. Y como siempre, nuestro amigo y hermano Alexander Rodríguez con nosotros. Alexander, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Bendiciones, aquí ya viendo por fin el cambio de primavera, de invierno a primavera acá en Lancaster. Ya el frío se está disipando poco a poco, ya las alergias están empezando, ya los ojos empiezan a picar del polen. Pero todo bien, gracias al Señor. Estamos aquí nuevamente gozosos en estudiar la palabra del Señor, ¿me entiendes? Hacer repaso de la lección y como siempre, si me estás viendo por mi canal, porque ahora vamos a estar presentes en mi canal, allá donde te pido que te suscribas, le des like, la campanita y todo. Y si no, mira, hay Son de Cross acá. Hay Son de Cross en YouTube y en Instagram. Como siempre, todos los jueves estamos en un ratito de reflexión, reflexionando sobre la oración y teniendo oraciones también. Así que, gente, te pido que te unas conmigo los jueves y pendiente al canal, que va a haber ahora para abajo, de ahora en mayo y junio, por ahí va a haber muchas cosas buenas pasando. Así que, gente, te pido que me suscribas y me ayudes a llevar el mensaje a otros, porque esto es para llevar el mensaje. Esto aquí no hay dinero ni nada por el estilo. Esto es desde mi corazón para el mundo y para la gloria y la honra del Señor. Y les sugiero que lo vean. Los otros días estuve escuchando a Alexander. Muy buenas esas reflexiones que él tiene los jueves. Así que trata de sintonizarlo en vivo y le dé a sus comentarios, como a veces él pide. Bien, y también, pues, mis redes sociales, YouTube y Facebook, usted pone delvalle.e. También nos puede buscar en Instagram, usted pone Del Valle 2022. Nos puede buscar también por el canal de Lumbrera TV. Y hasta por TikTok también nos puede buscar. Así que mire, dele like, suscríbase a nuestro canal y comparta para que otros puedan conocer del amor de Jesús. Alexander, como siempre, vamos a comenzar con una oración. Claro que sí, oremos. Padre Celestial, gracias nuevamente porque estamos aquí con la gran bendición de poder abrir tu palabra y poder repasar la lección de esta semana, Padre. Padre Celestial, te pido que por favor, como siempre te pedimos, que el Espíritu Santo sea que toque nuestras lenguas, que el Espíritu Santo coja las riendas de este podcast y que sea el Espíritu Santo quien hable, que solamente nosotros seamos instrumento tuyo. Perdona nuestros pecados y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Gracias, Alexander, por esa hermosa oración. Vamos al título de la lección, que es una segunda parte, las naciones. Segunda parte, Alexander. Bueno, ¿qué me puedes decir de ese título? Bueno, Ya la segunda pero parte. ya en la primera parte dijimos algo. En esta yo puedo decir las naciones, guerra, guerra, conflicto, ¿sabes? Vamos a ver qué nos espera. Así que nos damos cuenta, ¿verdad? Que en la primera lección nos hablaba de ese pueblo que pues lamentablemente quiso separarse de Dios y coger el ejemplo de las otras naciones. Y ya aquí Dios quiere pues que vean verdaderamente y entiendan por qué Él permitió eso y que sepan cómo la historia, que Dios está en control de todo, cómo la historia Él la está revelando, Alexander. Dios quiere que nosotros sepamos de la historia también en el futuro y lo que va a ocurrir. Bien, vamos a leer el texto de memorizar. Dice Salmos 46, 10. Que by the way, José Medina canta una canción sobre este versículo. Be still. Hay una de las preferidas mías. Estén quietos y conozcan que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Y vemos el señorío de un Dios absoluto, Alexander, sobre la historia, ¿verdad? En momentos de agitación, el creyente no debe confiar en su propia fuerza, Alexander, sino que en la soberanía divina. Y no es que una quietud pasiva, sino en una rendición, Alexander, confiada, porque Dios está en control. Eso es lo que nos explica ese versículo. Bien, vamos a la parte del sábado, ¿verdad? Y importante
A lo largo de los siglos, algunas personas han sostenido que Dios quería que la humanidad cayera en pecado y muriera, y que por eso lo llevó a la cruz, en la persona de Jesús, para mostrar así una manera insuperablemente gráfica y poderosa de su amor por ella. En resumen, Alexander, Dios y que necesitaba, según esa idea, que la humanidad cayera. ¡Wow! Mira esto, para demostrar su amor. Mira, vamos a verlo en contexto de hijo de padre e hijo. Cuando uno quiere ver a los hijos pasando por sufrimiento, por dificultad, nunca, nunca, chacho, que le toquen un hijo a uno. Y esa idea es horrible, como dice la lección, esa postura es miserable, ¿me entiendes? Porque nunca ha sido la intención de Dios que suceda eso con sus hijos. Inclusive, Satanás era hijo de Dios cuando era Lucifer en el cielo, pero lamentablemente, pues él quiso pecar y pues hablamos ya del libre albedrío. Es importante que nos demos cuenta de que las consecuencias han habido y el caos ha reinado por culpa de lo que pasó allí en el cielo. Y en esta lección vamos a ver, ¿verdad? Verdaderamente, por medio de Daniel, como dice aquí, nos va a mostrar que Dios advirtió a su pueblo acerca de lo que iba a suceder si se apartaban de él, Alexander. Así que cuando ellos eligieron monarcas terrenales, pues lamentablemente, ¿qué obtuvieron? Obtuvieron el caos, ¿verdad? Porque en vez de aceptar a Dios y dejarse dirigir, aceptaron al humano, al reino humano, y lamentablemente, ¿qué es lo que ha habido? Problemas, situaciones, nunca eso ha sido lo mejor. Alexander, ¿algún comentario en esa parte del sábado? Mira, hay dos cositas que quiero añadir. Hay un refrán o una idea que dice, dale poder a una persona y lo conocerás verdaderamente. ¿Sabes? Eso es lo que pasa cuando las personas tienen poderes, se van completamente. Entonces, otra cosa que quería añadir es que esa fase, esa mentalidad como la que estaba diciendo hoy, que dice la lección del sábado, de que la gente quiere pensar que Dios quiere que la gente se cayera para entonces que Jesús muriera y whatever. Eso es como decir, la vida del valle, no importa lo que haga, ya está escrita. Eso es mentira completamente. Eso es mentira completamente. Yo estoy haciendo una predicación, estoy montando una predicación que se llama el modus operandi de Dios. Y Dios siempre amonesta, pero no cambia los hechos. ¿Sabes? Cambia los hechos cuando tú lo permites. Pero Él te amonesta lo que va a pasar y te deja a ti que tú escojas lo que va a pasar. That's it. Bien. Y vamos entonces a la parte del domingo, ¿verdad? El primer mandamiento. Y wow, está interesante, ¿verdad? Que uno lo ve, mandamientos, bueno, los 10 mandamientos, pero ¿qué pasa? Mira el primer mandamiento que Dios le da a Adán y a Eva, y eran la santa pareja que estaba allí, ¿verdad? Bajo el cuidado de Dios. ¿Y qué es lo que la primera instrucción? Pues que mira, allí estaba el árbol de qué, del bien y del mal, y que no deberían de qué, comer de él, ¿verdad? Comer, exacto. Ya, simplemente eso. Y cuando tú miras en, en, en el jardín del Edén, Dios como creador les muestra poco a poco a ellos, le va revelando, ¿verdad? Las cosas, pero ellos como que querían adelantarse. ¿Y qué Sí. pasa? Cuando tú miras, el jardín era como si fuera la escuelita y el maestro es Dios y poco a poco le iba enseñando, pero lamentablemente ellos se quisieron adelantar y pasó lo que pasó, el hombre cayó. Dice en Génesis 3:5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos ¿qué? Vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Alexander, te voy a hacer una pregunta personal. Escúchame bien. Tumba. Cuando uno le gusta aprender, pero cuando uno va a aprender, quizás uno observando, escuchando, es simplemente con eso uno aprende. No hay que pasar por la experiencia para uno aprender. Porque si yo veo que esa persona
un ejemplo, se mete droga, yo no tengo que ser un drogadicto, ¿sí? Yo estoy viendo lo que está pasando, ¿me entiendes? Yo estoy escuchando lo que está pasando y ya aprendí que por ese camino yo no quiero ir, pero lamentablemente, ¿qué pasa con personas? Por más que ven, por más que escuchan, ¿qué pasa? Deciden ir por ahí. Vuelvo y te repito, hay que pasar por experiencia para uno aprender. Claro que no. Claro que no, porque tú, como tú dices, mirando, tú entiendes o puedes aprender bastante. Yo tengo por lo menos, yo tengo un testimonio aquí sencillo que lo voy a decir, de cuando yo estaba en Nueva York una vez, un muchacho que era buscado por la policía y todo esto y lo otro, nada, me ofrecieron para probar una droga, que no voy a decir cuál es y whatever, y él se quedó mirando a ver qué yo hacía, y yo dije que no, y cuando yo dije que no, él dijo, muy bien hecho, y no lo hagas nunca, porque si no, mira mi vida y mira lo malo que yo estoy. Así que ¿Sabes? Dios, pues, sabía que eso estaba allí y se lo había advertido, ¿sí o no? Y le había advertido que el día que comieran, ¿qué iba a pasar? Iban a morir, Alexander. Dice, Eva fue tentada a ser igual a quién, a Dios, adquiriendo el conocimiento del bien y el mal. Y aparentemente, entre comillas, Alexander, ¿qué pasó? Lo consiguió. Te pregunto, en el cielo, ¿qué era lo que quería Lucifer? ¿Ser Él igual a quería quién? ser, ¿Ser ajá, igual a quién? a Dios, ¿sabes? Él quería coger el poder de Dios, él quería suplementar a Dios, Y, quitar el y, poder de Dios. y él, aparentemente, en un sentido, pensó que lo consiguió. Pensó. Este conocimiento les había sido claramente restringido por Dios. Eso se encuentra en Génesis 2, 16, 17. ¿Por qué vedó Dios el conocimiento del bien y del mal a la primera pareja? Si ustedes leen Génesis 3, verás que este conocimiento no les reportó nada bueno. Tal vez el problema no estaba en el conocimiento en sí, sino en la forma de qué, de adquirirlo. Ajá. Dios deseaba enseñar, ¿verdad? A esa pareja eh, paulatinamente cómo se hace en la escuela con los niños. Tú vas poco a poco, Alexander, pero Sí. ellos aprendieron el mal que experimentando lo que eso era lo que tú y yo estamos hablando ahora. Este error fue repetido por Israel pidiendo rey, ¿verdad? Finalmente Dios permitió que fueran sometidos, ¿verdad? Para que pues eh, pasaran por eso. Ahora, ¿cómo le fue al pueblo de Israel? Después que ellos pidieron rey, las cosas no fueron igual. ¿Algún comentario en esa parte del domingo, Alexander? Era, no, tú estás claro, yo estoy, ¿sabes? Yo estoy contigo 100%. Eh, Como tú dices, Dios pretendía educar a su pueblo en todo el conocimiento que él tenía, ¿sabes? Dios quería dar todo lo que él tenía y él no quería como uno quiere con los hijos. Uno no quiere que los hijos pasen mal, como tú estabas diciendo. Ese ejemplo es lo más perfecto. ¿Sabes? Uno no quiere que su hijo, cuando esté corriendo bicicleta, aprendiendo, se caiga y se pele. Uno no quiere. O sea, uno le compra que se la rodillera, que si el casco, qué sé yo. ¿Entiendes? Pero sin embargo, vuelvo y repito, nuestras elecciones hacen que nosotros caigamos en lo más malo y después estamos, ay, ¿por qué? ¿Por qué estamos aquí? Pero es que nosotros elegimos esas cosas. Entonces, vamos a la parte del lunes, que es Daniel 2, que a consecuencia, como tú estás diciendo en la lección, a consecuencia de que ellos pidieron un rey y básicamente ellos rechazaron a Dios, como quien dice, no queremos que Dios no sea quien ¿sabe? Nos dirija, vamos a pedir un rey que nos dirijan porque los demás pueblos tienen, porque es que es así, mano, nosotros como que monkey see, monkey do, ¿sabes? No, para que ellos tienen rey, nosotros también queremos reyes. Mira, Dios, danos un rey para que nos gobierne. ¿Y qué pasó más adelante? ¿Quiénes fueron que los cautivaron? Eso está en Daniel 2. Los babilonios. Babilonia fue y cautivó. Y ya ahí en esa parte, cuando está el reino, cuando está en cautiverio con Babilonia, empieza, aquí, ahí mismo la lección lo dice,
ya el pueblo no era autónomo y empieza a cosechar las consecuencias de sus elecciones. ¿Sabes? Ahora digo yo, no es que Dios lo quería, son consecuencias de elecciones. A veces nosotros estamos cuando tomamos elecciones que nos hacen que pasemos malos ratos. ¿Pero por qué? Por las consecuencias de nuestras elecciones. Entonces, en la lección ahí mismo, nos habla el relato del sueño de Nabucodonosor sobre las diferentes tipos de metales que tenía en eso, pero también nos habla aquí algo que me llamó mucho la atención, que dice que a fines del siglo XIX muchas personas mostraban una renovada confianza en el progreso humano. La Exposición Universal de París, por ejemplo, fue una notable exhibición de optimismo acerca del futuro. Seguramente con todo eso a bases tecnológicos y científicos, muchos de los peores problemas de la humanidad llegarían a su fin. Pero ahora te pregunto, eso fue a finales del siglo XIX del Valle. ¿Algunos de esos problemas que tenían en ese tiempo todavía existen? Claro que sí, claro que sí. ¿Sabes? Todavía existe, ¿sabes? El pensamiento humano, porque es que es así. El pensamiento humano piensa, oh, con esto que tenemos ahora vamos a mejorar muchas cosas, pero nosotros no podemos mejorar las cosas por nosotros mismos. ¿Por qué? Porque somos pecadores todos y nosotros nos gusta ahí las cosas. Primeramente, pensamos en esto, en dinero. Somos bien, ¿sabes? Nos gusta el dinero, lo económico. Y nosotros por nosotros mismos no podemos hacer las cosas si no tenemos a Dios en nuestro corazón. Eso es así, ¿sabes? Si no tenemos a Dios en nuestro corazón, nosotros no vamos a poder ver el bienestar en otros, porque nosotros vamos a buscar primero el bienestar de nosotros mismos. Nosotros somos macetas, vamos a decirlo así. Nos gusta eso. Y el orgullo también. Mira cómo es la cosa, que si vamos a ver, mira, en el relato de Daniel 2, ahí, mira, vamos a leer, dice 32 y 33, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, sus pechos y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies y en parte de hierro y en parte de barro cocido. Dime, del Valle, el oro es lo mejor, ¿verdad? Y después del oro, ¿va mejorando el metal o va a bajar? Empeorando. Y va depurando y así invito. Y si usted busca la historia, mira, yo siempre digo que las profecías tú puedes manifestarlas o puedes comprobarlas con la historia. Y si usted busca la historia, a ver si desde Babilonia las cosas en la vida, las cosas en la historia fueron de mal en peor. Fueron de mal en peor. Entonces ahí tú vas a ver Babilonia, Medo-Persia, Grecia, las atrocidades que esa gente hacía, la gente de Roma, la Roma dividida, que eso fue un tremendo, ¿sabes? Y todavía estamos ahí en ese mundo. Y mira a ver si las cosas en este mundo están de mal en peor, ¿me entiendes? Dice, las profecías ya las advertía y los acontecimientos actuales así lo demuestran. El hombre se está degenerando rápidamente, especialmente en el terreno moral. Si tenían razón hasta aquí, podemos confiar en que se cumplirá lo que aún falta por suceder. Mira, la mentalidad de Darwin, la mentalidad de Marx, la mentalidad de esa gente y de otros más, decían de que el hombre evolucionaba. Yo no lo veo evolucionando. Yo no lo veo evolucionando. Ahora el cáncer está rampante. Si nosotros estuviéramos evolucionando, nosotros estuviéramos, todas esas enfermedades no existieran. Pero yo no lo veo evolucionando. ¿Sabes? Yo veo gente gordita por ahí todavía, sea como sea. ¿Sabes? Yo no veo gente fuerte, musculosa y nada por el estilo y gigante, no. O sea, yo veo que las cosas siguen empeorando. La mentalidad ¿cómo es? El enemigo que te quiere hacer pensar de que sí, tú puedes evolucionar para mejor, pero no es así. A menos que tenga Dios en tu corazón, tu vida no va a mejorar porque solamente Él puede hacer el cambio en tu vida para que las cosas mejoren. ¿Algo que quieras decir del Valle? Sí, eso que acabas de decir me acuerda. Hay una porción del espíritu de profecía, no recuerdo en qué parte, pero dice que cuando estemos en el cielo, tanto fue la decadencia del ser humano que se va a ver las generaciones, ¿me entiendes? Cómo fue, ¿verdad? Desde Adán hasta el Ajá. último tiempo, cómo fue cayendo la raza humana. Y
Sabemos que vamos a comer del árbol de la vida, que Dios va a transformar este cuerpo y todo el mundo va a llegar a la estatura que tiene que llegar, ¿verdad? Ahora, pero se va a ver la marca poco a poco de lo que pasó, ¿verdad? En la tierra. Bien, vamos entonces a la parte del martes, ¿verdad? Daniel 7. Y vemos que el sueño de Daniel, que acabas tú de hablar, que era de los diferentes metales, y eso eran las diferentes, ¿verdad? Naciones o imperios que iban a venir. Y como tú dijiste, Babilonia era la cabeza de oro. O sea, eso fue lo más grande, Babilonia. Y poco a poco, pero Dios quiere volverlo a repetir para que no nada más se lo vuelve y se la muestra a Daniel, ¿verdad? Pero esta vez de otra manera diferente, para que vea la gente que Dios sigue en control de la situación y que lo mismo que le había dado con Nabucodonosor, se lo da también por medio en Daniel 7, 2 y 3. Dice, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes, diferentes, la una de la otra, subían del mar. Ya aquí no era como la estatua, ¿verdad? Pero es lo mismo, Alexander, ¿entiendes? Un ejemplo, en este caso había un león con alas, ese era Babilonia. Es lo mismo. El oso con unas costillas, unos huesos en la boca. Esos fueron los medos y los persas. La bestia que era como un tigre que tenía tres cabezas, pues era Grecia. O una bestia terrible ahí, con 10 cuernos, la Roma pagana. Y después otra bestia que parecida a la otra, pero que salía de un cuerno, ¿verdad? Salía uno pequeño, el cuerno pequeño, que esa era la Roma papal. Te está diciendo lo mismo, lo que pasa ahora que te la está diciendo que en forma de bestias. Aquello era en una estatua y los metales, pero ahora te lo está mostrando en forma de bestia. ¿Por qué vuelvo y repite, verdad, la sucesión de esos imperios? Pues en primer lugar, para dejar claro a la seguridad de su cumplimiento. En Génesis 41, 32 está eso. En segundo lugar, para mostrar la relación del pueblo de Dios con la historia de las naciones. Pues esta visión fue dada a un profeta hebreo y no a un rey pagano como las registradas en Daniel 2. Estas naciones no surgirían pacíficamente, sino como resultado de guerras. Inclusive Israel no está presente en el conflicto. Tú ves muchos imperios ahí, todo eso, pero Israel no está ahí. Es solamente una víctima de que de un territorio que pasaría de imperio a imperio sin autonomía. ¿Qué le pasó a Israel? Por estar queriendo ser como, ya, mira, ni ahí estaba. Era una víctima. Estaban esclavos. Qué lejos del ideal que Dios había pensado para ellos. O sea, hablamos que en un momento dado Israel fue una nación grande, que las demás la miraban. Pero ¿qué pasó? Pues lamentablemente, como ellos quisieron ser como los otros, del montón, como yo digo, pues lamentablemente, pues ya cuando vinieron estos imperios, ni ahí mismito, ni en la profecía estaba ahí. Así que, ¿por qué? Porque ellos quisieron, pues, hacer eso. Les quiero decir algo, mis queridos amigos que nos está escuchando. Es importante que estudiemos esta profecía, que estudiemos estas cosas lindas que están aquí, porque Dios nos manda, la iglesia del tiempo del fin, el pueblo, tiene que saber de profecía. Y si usted no está preocupado por estudiar estas cosas, le voy a decir algo que quizá le esté malo. Usted entonces es una iglesia del montón. De verdad se lo tengo que decir. Del montón, de cualquier iglesia por ahí. La verdadera iglesia del fin son los que guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús. Y cuando tú miras en Apocalipsis qué es la fe de Jesús, es los que tienen el espíritu de qué? De la profecía. Saben distinguir la profecía. ¿Por qué? Porque Daniel se le dijo, sella el libro porque es para el tiempo del fin. ¿Y en qué estamos viviendo? En el tiempo del fin. Algo que quieras decir, Alexander, esta lección. Estoy contigo 100%, ¿sabes? Las cosas que pasan ahí en Daniel 7 van bien en contraste contra el gobierno de Dios, ¿me entiendes? Entonces, como tú dices,
Hay pueblos, ¿sabes? Lo de la agua y todo eso lo vamos a ver ahora entre la tierra y el mar, la lección del miércoles, ¿sabes? ¿Qué tiene que ver todo eso entre pueblos y las tierras y las aguas y todo eso? Pues, mira, apunte por ahí para que vaya entendiendo, como dice el Valle por ahí. La Biblia misma se define solita, ¿sabes? ¿Qué significa lo de las aguas y las tierras y todo eso? Mira, lo voy a leer aquí textualmente. Las imágenes de la tierra y el mar que aparecen en la Biblia, especialmente las profecías, pueden ser muy instructivas. Consideremos, por ejemplo, el uso simbólico de la tierra y el mar cuando aparece junto en la profecía bíblica. Simbólicamente, cuando se yuxtaponen la tierra y el mar, o sea, se ponen en el mismo contexto, se habla, por ejemplo, en Apocalipsis que habla, salieron una bestia sobre el agua o sobre el mar y de la tierra salió otra. La tierra suele representar el mundo ordenado o algo quieto, algo que sea que Dios lo puso, o incluso la tierra de Israel, mientras que el mar se refiere a las naciones gentiles que la amenazan, igual que el mar amenaza a la tierra. O sea, la tierra viene siendo algo que Dios pone, pero las aguas de la muchedumbre, la gente, las cosas que van en contra de Dios, que quieren atacar lo que está en la tierra, ¿me entiendes? ¿Sabe? Eso está en un libro que habla sobre los santos sellos y tribulación. Ahí es donde sacaron esa parte que le leí ahora mismo. Y en Apocalipsis 13, 1 y 12, te vi subir al mar una bestia y vi otra bestia que subía a la tierra. Ok, ¿qué pasa con esto? Como vimos, como ya leímos en la parte que dice ese libro, el mar representa el desorden, el bullicio, la gente que quiere salir contra Dios, la guerra, y de ahí sale todo esas bestias, ¿sabes? Y son naciones que son de muchedumbre, ¿sabes? La mayoría que Satanás mueve, ¿me entiendes? Por eso es que uno dice que a veces uno tiene que ir contra la corriente, porque no todo el tiempo la mayoría tiene la razón. No todo el tiempo la mayoría está en lo correcto. Así que usted tiene que ver bien las cosas, porque si la mayoría está haciendo una cosa que usted ve que está mal, no quiere decir que está bien. ¿Sabe? Usted tiene que ver a eso. La muchedumbre que no son guiadas por Dios, sino que son por el diablo, hacen que pasen cosas y por eso es que salen estas bestias. Además surge la bestia que pelean contra el pueblo de Dios y en el tiempo del fin. Y ahora en la tierra es lo contrario. En la tierra, que en la tierra de la parte de Apocalipsis dice que está despoblada, es un territorio donde es llevada a la iglesia fiel. O sea, ¿cómo lo puedo decir? Al final en Apocalipsis, y eso lo puede ver en la historia, cuando pasó lo de la persecución, estaba todo el mundo en la persecución, las iglesias cogieron ¿para dónde? ¿Para dónde cogieron las iglesias? O los perseguidos. Un nuevo mundo. Al nuevo mundo. Básicamente, eso tiene nombre y apellido. Estados Unidos de América. ¿Sabes? Eso tiene nombre y apellido. Los perseguidos fueron a esa nueva tierra. Esa tierra estaba despoblada, claro, estaba empezando, era el nuevo mundo, ¿sabes? Y ahí empezaron las iglesias a surgirse, empezaron a buscar de Dios y a buscar hacer las cosas, ¿entiendes? Entonces dice que salen de esa tierra, surge una bestia, mira cómo es la cosa, una bestia similar a un cordero. O sea que la palabra es, inicialmente buscaba de Dios, pero habla como dragón. ¿Qué quiere decir eso? Que al final de los tiempos, ese cordero se va a convertir en el perseguidor de los hijos de Dios. O sea, que tienes que estar eso pendiente. Y inclusive en el texto, no sé dónde lo encontré por aquí, que dice que el ángel está o es la parte del jueves, creo que es la parte del jueves, que está el ángel entre medio de la tierra y el agua. Y ahí que sabe que se representa a Dios, lo vamos a ver más adelante. Pero ¿qué quiere ver eso? Quiere decir eso. ¿Que va a haber una persecución en Estados Unidos? Sí, va a haber una persecución. No como los tiempos romanos, o puede ser similar, pero hay que estar pendiente. Por eso hay que saber las profecías. Las profecías tienes que entenderlas y conocerlas bien. Porque, como dice Del Valle, ¿cómo tú vas a saber lo que va a pasar al final? ¿Cómo tú vas a saber cuál es el mensaje correcto que Dios nos da a nosotros?
¿Cómo tú vas a ver las cosas que Dios quiere que uno haga y cuál es la guía que tú vas a tomar para que tú vayas por el camino de Dios y no te caigas en la muchedumbre o en el mal, como dicen ahí? Pues la única manera es estudiando las profecías y pidiendo al Espíritu Santo que te dé, te dé la guía para la cual tú te vas a seguir. ¿Algo que quieres añadir del Valle? Sí, voy a tomar de lo que tú acabas de decir. Eh, Cuando tú miras la palabra del Señor, eh, en la historia se repiten las cosas. Dios envía un mensaje y hay cosas que se van repitiendo. Y vuelve y se repite de nuevo. Y lo vamos a ver en el tiempo del fin. En el pasado hubo un poder perseguidor, cogió una herida de muerte, pero dice herida como de muerte, no fue que murió. No, Y ese poder político religioso va a volver de nuevo a perseguir, volver. como tú dijiste. O sea, si tú quieres conocer el futuro, tienes que estudiar el pasado. Y esta parte que tú hablaste de mar y tierra es importante porque la tierra simboliza el orden divino, la estabilidad de Dios. Y el mar simboliza la agitación, la inestabilidad, la guerra, todas esas naciones que había en aquel tiempo en el viejo mundo. Ya cuando habla de la tierra, pues ya ellos están buscando que tratar de tener libertad religiosa. Y Dios, por medio de esa tierra, Estados Unidos, ¿verdad? Nuevo Mundo, pues se las ofrece y ahí pues comienza ¿verdad? A comenzar todo de nuevo. Pero eso no significa, como le dije, que vuelve el ciclo de nuevo. Como tú estás hablando, que aparenta como si fuera un cordero, pero habla como dragón. Ese cordero al principio va a comenzar muy bien, pasivo, como solo, pero al final lo que va a hacer no va a ser muy bueno. Y ya está pasando, ya está pasando. Bien, vamos entonces a la parte del jueves. Profetizar de nuevo. ¿Y qué dice el ángel que dice a Juan? Que vuelva a profetizar. ¿Por qué? Porque ocurrió algo en el 1844. Ocurrió un gran chasco. ¿Qué pasó? Eh, un granjero que se llamó Miller, Guillermo Miller, estaba estudiando las profecías de los 2300 tardes y mañanas, y él descubrió que esa profecía larga, eh, al final, él pensó que Cristo iba a venir en el 1844. Pero ¿qué pasó? Cristo no vino. Ahora, ¿esa profecía estaba equivocada? No, la profecía no estaba equivocada. El que estaba equivocado era Miller, porque la fecha que él sacó y cuando usted lo busca era exacta. Pero lo que ellos dijeron, que supuestamente eh, pues Cristo venía, eso fue lo que ellos lamentablemente confundieron. Pero vemos que, y hay gente que dice, esos fueron los adventistas del séptimo día. Y les voy a decir algo. Miller, y es un dato que quizás algunos de los que están escuchando, no fue el que se inventó eso. Antes de Miller, habían otros que ya habían sacado fechas de esa misma profecía. Miller la sacó hasta el 1844. Hubo gente que la sacó hasta el 43, otros hasta el 47, pero eso no es un invento de los adventistas del séptimo día. Ya eso antes ya estaba gente que el Espíritu Santo los estaba moviendo. Eso fue el segundo gran despertar. Y ahí, poco a poco, Miller escuchó eso, siguió sacando los cálculos y comenzó a predicar. Había un detalle con Miller, que Miller, Alexander, lo dejaban predicar. Él era bautista, pero lo dejaban predicar en la católica, en la metodista, y no había problema con eso. Y por eso se difundió. Fue tan grande el impacto que eso llegó hasta Europa, por allá. ¿Qué pasa? En un momento dado que él, pues, como ya en la iglesia popular se estaban dando cuenta de que muchas cosas no las estaban haciendo desde que empezaron a escuchar a Miller,
pues ya no querían que él fuera a predicar a la iglesia. Así que ellos se fueron entonces bajo carpas, se reunieron y él siguió predicando. Ahora, lamentablemente, pues, Cristo no vino y hubo un chasco. Hubo gente, mucha gente que se enojó y se fue. Eso para mí son los que, pues espérate, por si las moscas, Cristo viene, déjame estar ahí, ¿tú me entiendes? Pero hubo gente que vendió las casas, hubo gente que pues hizo un montón de cosas y Cristo no vino, perdió todo eso. Lamentablemente se quedó una manada pequeña y ellos siguieron estudiando qué fue lo que pasó. Y cuando tú te metes en esa profecía, por eso hermano, estudie, porque esa profecía nos indica cuándo el juicio ha comenzado. ¿Y qué pasa? Ellos entendieron, ese grupito que se quedó más adelante, que Dios había pasado del lugar santo al lugar santísimo y que el juicio acababa de comenzar. Así que eso fue lo que pasó. Hay gente que te va a predicar, Alexander. No, pero si Cristo murió en la cruz y con eso tenemos. Pero le voy a decir algo. Si fuera porque Cristo murió en la cruz y ahí se acabó todo, porque gracias a que él murió en la cruz, eso está muy bien. Pero si fuera hasta la cruz, ya Cristo hubiera venido. Cristo después de la cruz estaba haciendo algo en el cielo. Y eso está en la palabra del Señor. Y eso es lo que le acabo de decir. En Apocalipsis 10:1 nos habla de un ángel fuerte. ¿Quién es ese? Cristo mismo. En Apocalipsis 10:2 trae un mensaje para predicarlo en tierra y mar. Ese es el mensaje del libro de Daniel que ahorita discutimos. En Apocalipsis 10:3-4 la interpretación que queda sellada. ¿Por qué? Porque Daniel no entendía, porque eso no era para su tiempo. Él estaba viendo cosas, Alexander, que wow, se sorprendía. Pero después él se enfermó y todo. Alexander, él no pudo seguir. Después el ángel le explicó, ¿verdad? Pero le dijo, sella el libro, porque todavía esto no es, ¿verdad? Para ese tiempo. Así que vemos que en un momento dado, cuando comienza a ocurrir esto, hay una profecía que dice que Juan, el ángel le entrega un librito y ese librito era dulce en la boca, pero le iba a saber amargo donde en el vientre. Y eso era el gran chasco. Cuando Juan lo probó, ese era esa gente que predicaba de que Cristo venía en 1844, qué gozo. Y yo diría, yo también si yo supiera eso, me sentiría, wow, tremendo. Pero ¿qué pasó? Como Cristo no vino, como entonces sintieron ellos en el estómago amargo. Pero mira lo que dice también el ángel a Juan. Dice, es necesario volver a que, Alexander, a profetizar. Y eso Dios nos está llamando. Porque después de ahí surgieron el juicio, el sábado y otras grandes doctrinas que están, enseñanza me refiero, en la palabra de Dios. ¿Y qué pasa? El santuario también, que cuando tú lo estudias, es que es el evangelio de Dios desde atrio hasta el lugar santísimo. Ahí está el evangelio, el mensaje, toda la obra de Dios. Lo mismo que pasó con la estatua, los imperios, las bestias, Dios también lo simboliza por medio del santuario. ¿Y cuál es la iglesia que es distintiva por predicar el santuario? La iglesia adventista del séptimo día. Y esa iglesia, cuando pasa el gran chasco, ese movimiento que hubo, se quedó estudiando las escrituras hasta que ese movimiento en el 1863 comienza a poner como iglesia, ¿verdad? Organizada. Y de ahí surge la iglesia adventista del séptimo día, a la cual yo pertenezco y Alexander también pertenece. A la cual, si tú miras, es bien joven, pero Dios la ha utilizado grandemente para ir creciendo en el mundo y llevar el mensaje. Ahora, te voy a decir algo, Alexander. Si hay gente que dice, y yo lo he dicho otras veces, una iglesia que surge de un chasco. Mire, en la Biblia hay muchos chascos que han ocurrido, pero la palabra de Dios, como quiera, se ha cumplido. Mire, cuando Cristo venía a nacer en esta tierra, ¿qué esperaban? El Rey de Reyes, ¿dónde lo
los príncipes nacen? En un castillo. ¿Y dónde nació Cristo? En un pesebre, allá con los animales. Los judíos se chasquearon. Cuando Cristo lo quieren en la entrada triunfal, declara al rey, ellos, wow, este resucita personas. Si hay una guerra, multiplica los panes. Y si falta alimento, mira lo que él hace. Pero cuando Cristo rechazó, ellos se chasquearon. Cuando vieron al Cristo en la cruz, se chasquearon también. Pero como quiera, la palabra de Dios que estaba profetizada se cumplió, mi querido hermano. Así que ocurrió un chasco bien grande, pero si no hubiera ocurrido así, la gente no hubiera porque eso llamó la atención grandemente, Alexander. Imagínate que hubiera pasado ese chasco en un grupito y ya, y nadie hubiera sabido. En la historia quizás no hubiera estado reflejado, pero al ocurrir, Dios permite, ¿verdad? Ese chasco, pues, ¿qué pasó? Pues eso fue mundial, hasta los periódicos en ese tiempo salió. Y eso está marcado en la historia. Y ahí está el mensaje del tercer ángel, que deberíamos comenzar, ¿verdad?, a continuar estudiándolo, que hay gente, Alexander, que no sabe y está allá afuera de que un juicio ha comenzado. ¿Algún comentario en esa parte final, Alexander? Era así, ¿no? Como tú dices, hay muchos experimentos que se han hecho y han comenzado con fallas. El mismo Apple, el mismo iPhone que la gente usa, comenzó con un par de cosas en la falla y mira ahora qué grande es, ¿me entiendes? Que no se puede dejar llevar por eso. O sea, tú no te puedes dejar de que, no, empezó por un... No, no. Porque las cosas de Dios son así, las cosas de Dios son unas cosas que tú no vas a entender, ¿me entiendes? Y por eso es que nosotros estamos llevando ese mensaje, por eso es que nosotros estamos haciendo esto. Porque nosotros, como dice Mateo, hay que llevar el mensaje a todo el mundo, pueblo, nación, y por ahí, y después lo repite en Apocalipsis. Hay que ir a todo pueblo, tribu, nación y todo. Y por eso es que nosotros estamos haciendo esto. Porque nosotros sabemos, mira, como yo estaba diciendo, yo estoy haciendo una predicación que se llama el modus operandi de Dios. El modo operando de Dios es, a él le gusta decirte las cosas que van a pasar antes que pasen, para que tú te puedas salvar, para que tú puedas ver las cosas. Y él no lo hace porque no, y lo hace porque te ama, porque él no te quiere ver mal, porque de él no viene nada malo, todo lo que viene de Dios es bueno. Y él quiere cuando venga en gloria verte a ti, darte ese abrazo y decirte, mira, llegaste por fin, qué bueno, fuiste valiente, me seguiste. Pero la única manera que tú puedes hacer eso es buscándolo a él, enamorándote de él. ¿Y cómo puedes hacerlo? Pues mira, la palabra del Señor. Ahora tenemos estas cositas que tienen Biblia y tienen hasta de todo ahí. Tú puedes leer la Biblia ahí, yo la tengo hasta en cómics ahí. La puedo leer, la leo. Ayer mismo estaba leyendo David en cómics porque quería verlo con muñequitos y eso, y la estaba leyendo. Y eso me hace enamorarme de Dios más porque veo cosas y veo las cosas. Y esto que estamos leyendo aquí, esto que estamos hablando aquí sobre las profecías, son cosas que te hacen pensar contra. Wow, es verdad. Esas cosas pasaron. So, déjame ver, déjame investigar más. Esto es para que tú investigues y veas las cosas como son por ti mismo. No porque Dios vaya te lo dice, no porque yo te lo estoy diciendo. Es porque Dios quiere que tú investigues por ti mismo y veas las cosas como Dios las hace por amor a ti. Más nada. No es más nada. Todo esto está basado en amor. La base de Jesús, la base de Dios es amor. Jesús murió por amor. El Espíritu Santo está contigo por amor. ¿Sabes? Yo no creo que tenga que decir mucho más del Valle. ¿Sabes? Todo esto es por amor y las cosas están pasando y las profecías están ahí porque Dios quiere que tú, ¿sabes? Eso es como decirte, no te tires por la quebrada para abajo porque te vas a pelar. Así invito. Esto de la profecía es lo mismo. No te tires por la quebrada abajo porque te vas a pelar. Así invito, como decían las abuelas uno en el campo. Se verá, si te portas más, te voy a dar con el guayabo. Así invito. Es esto. ¿Sabes? Y suena jocoso y todo. Pero es así, ¿sabes? Dios quiere que tú no te vayas por la quebrada para abajo, ni quieras que meta el cantazo con el guayabo. Él quiere que tú estés bien y cuando venga en gloria, quiere verte y decirte amén. Gloria a Dios, fuiste uno de los pocos valientes. Y por lo poquito fuiste fiel, por lo mucho te pondré. Así que vamos a leer el mensaje de Espíritu de Profecía aquí en el triunfo, Cristo triunfante, el 29 de noviembre. Y dice, el mensaje de Apocalipsis 14 que proclama que la hora del juicio ha llegado
es dado en el tiempo del fin, y el ángel de Apocalipsis 10 se os representa con un pie en el mar y en el otro en la tierra para demostrar que el mensaje se llevará a países distantes. Se cruzará el océano y la isla del mar escucharán la proclamación del último mensaje de amonestación dado a nuestro mundo. No ha habido ni una sola nube que haya caído sobre la iglesia para la cual Dios no haya hecho provisión. No se ha levantado ni una sola fuerza opositora para contrarrestar la obra de Dios que Él no haya previsto. Todo se ha ocurrido como lo predijo por medio de sus profetas. No ha dejado a su iglesia en tiniebla y olvidado, sino que ha mostrado mediante declaraciones proféticas lo que ocurriría, y obrando por medio de su providencia en el lugar designado de la historia del mundo, ha dado lugar a aquello que el Espíritu Santo reveló a sus profetas para que lo predijeran. Todo ese propósito se cumplirá y se establecerá. Eso hay que repetirlo. Todos sus propósitos se cumplirán y se establecerán. Lo dije, eso está en Cristo Triunfante, 29 de noviembre, escrito por Ellen G. White. ¿Y cuándo está pasando eso? En este momento. Porque nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. Hermano y amigo, si no lo sabías, el juicio ha comenzado, y por eso es importante lo que Alexander y yo estamos haciendo, de llevando este mensaje para las personas que no conozcan, pues que conozcan, porque Cristo quiere que todo el mundo se salve. Cristo quiere que todo el mundo vaya al cielo, pero si tú no te preparas, y yo le repito a Alexander, y esto es viejo ya, ¿cuántas Biblias hay en tu casa, Alexander? Más de una tiene que haber, ¿verdad? Más ahora el ChatGPT, más las diferentes versiones del celular que tú puedes buscar. Así que no hay excusa, mi hermano, verdaderamente, y amigo que me estás escuchando. Cristo está a las puertas. Ya no hay excusa, simplemente búscalo, que lo vas a encontrar. Y estas cosas que nosotros no tenemos el tiempo, porque no nos da el tiempo, están aquí en la palabra de Dios. Y no es para que nos hagas caso a nosotros nada más. Léelo desde la misma Biblia. O sea, no es lo que yo diga o Alexander diga, es lo que diga la palabra. Y cuando tú buscas, el Señor y el Espíritu Santo te va a guiar hacia la verdad. Y dice en la palabra, la verdad os hará que libre. Así que Dios te bendiga, Alexander. Las últimas palabras, que ya nos vamos. Como siempre digo, Dios te ama, te espera con los brazos abiertos. Corre hacia Él. Así que mis queridos amigos, nos veremos la semana que viene, si así el divino creador lo permite. Bye. Bendiciones. Desde Puerto Rico hacia el mundo, tu lección de escuela sabática.